buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de las cámaras de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña Brenda Pérez. Ella es investigadora de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Buenas noches, Brenda. Erika, muy buenas noches. Y la hemos invitado porque consideramos que el ambiente político y social en el país es terrible. Ha habido muchas escenas de violencia en los últimos años a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, y Brenda y su equipo se han encargado de documentar lo que ha ocurrido con diversos grupos sociales que tienen que o que han tenido que desplazarse internamente por todo el país debido a estos conflictos. Para hablar del desplazamiento interno, Brenda, me gustaría que nos fuéramos ahora sí que paso a pasito, que nos comentaras sobre este concepto y la importancia que hay o que se le da en este contexto que tenemos y que estamos viviendo en el país. Claro que sí, Erika. Pues primero agradecer la invitación y agradecer el retomar este tema que me parece hoy en estos días resulta sumamente apremiante. ¿Quiénes son las personas internamente desplazadas? Son personas que de manera individual o colectiva tienen que abandonar su lugar de residencia, su lugar de origen, ¿no? Para protegerse de diferentes situaciones, de violencia generalizada, de conflictos internos armados, de desastres naturales, de violaciones a derechos humanos u otras causales, digamos, provocadas por el ser humano. Las personas se van dejando absolutamente todo. Puede ser que se vayan de manera reactiva o preventiva, es decir, como consecuencia de un hecho victimizante o para evitar ese hecho victimizante. Y las personas pueden irse de diferente forma, ya sea de manera planificada o abrupta. Desafortunadamente, lo que sabemos y las experiencias en general hablan de un desplazamiento generalmente reactivo, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil deshacerte de toda una vida construida y tomar la decisión de irte y dejar todo lo que construiste. Por esa causa y generalmente, insisto, después de haber sufrido algún hecho de violencia, de diferentes formas de violencia, es que la gente pues termina yéndose pues básicamente sin absolutamente nada. Fíjate, Brenda, que el año pasado el equipo de Contralínea estuvimos en Chilapa, Guerrero, uno de los municipios más violentos del país, en donde, bueno, de acuerdo con los testimonios y de acuerdo con lo que vemos día a día en la prensa, la violencia no para. Hay personas que aparecen ejecutadas en el centro de este municipio, y justamente hace un año documentábamos que en una de las comunidades de este municipio se había rumorado a través de las redes sociales que estaba a punto de llegar uno de los grupos armados que asedian la zona, y la gente definitivamente agarró lo poco que podía cargar ahora sí que a pie, y se desplazó, ¿no? A consecuencia del temor y de la violencia que contextualiza esta comunidad. ¿Qué otros ejemplos podríamos poner para documentar todo esto, para seguir hablando de este tema? Claro que sí. Pues primero me gustaría quizá comenzar hablando sobre la naturaleza que tiene el desplazamiento interno forzado en México, ¿no? Es una problemática que no es reconocida en el país a su más alto nivel, me refiero a un nivel gubernamental, a pesar de que ha existido o se ha hecho evidente desde hace al menos 4 décadas atrás por diferentes causas, y hasta el día de hoy, que además es un fenómeno que está incrementando junto con otros fenómenos relacionados con la violencia en nuestro país, no ha sido o sigue sin tener un reconocimiento, lo que significa que tampoco hay digamos, diagnósticos que estén enfocados para atenderlo, primero para dimensionarlo, luego para atenderlo,
para saber quiénes son las personas que se van, por qué causas exactamente, si son niñas, si son niños, si son mujeres, hombres, cuál es la composición, digamos, sociodemográfica, para saber qué medidas brindar, también cuáles son los estados expulsores, cuáles son los estados receptores. No contamos con esto, ni tampoco claramente con una ley que los procure, ni con políticas públicas, ni programas realmente nacionales que velen por los derechos de esta población. Es decir, tenemos una situación que es evidente, pero que nadie, o digamos, las instancias gubernamentales están atendiendo, ¿no? No está reflejada la situación real. En ese sentido, nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos hecho diferentes análisis y trabajos de investigación que un poco tienen el objetivo, ¿no?, de intentar acercarnos, aproximarnos primero a dimensionar de cuántas personas estamos hablando y por supuesto de saber quiénes son estas personas, ¿no?, de evidenciar no solo la constancia de esta problemática, sino también el aumento, ¿no?, de víctimas del desplazamiento interno forzado que deben de ser atendidas por el gobierno mexicano. ¿Cuáles son las cifras que ha arrojado este análisis? Este análisis lo sustentamos, digamos, dado que no tenemos la capacidad logística y técnica para hacer un trabajo como pudiera hacerlo INEGI o CONAPO, nosotros usamos un recurso en específico que es un monitoreo permanente sustentado en notas periodísticas, tanto a nivel local como nacional, que nos permiten únicamente identificar episodios masivos de desplazamiento. Esto significa personas o un grupo de personas que tienen que salir por un mismo factor de expulsión, ya sea que rebase el número de más de 10 familias o cerca de 50 personas. Para considerar, digamos, un episodio de desplazamiento masivo, nosotros tenemos que revisar permanentemente las notas y dar cuenta que hubo una salida de esta naturaleza. Y este ejercicio lo hemos realizado desde, digamos, algunos años, pero abarca del periodo del 2006 a la actualidad, justamente año en donde inicia la guerra contra el narcotráfico. Y hemos documentado particularmente en 2017, porque sacamos anualmente una cifra, que solamente de enero a diciembre del 2017 se desplazaron aproximadamente 20.300 personas. 20.000, solamente en el lapso de un año. Y si hacemos una cifra, o hablamos de una cifra acumulativa en estos años, derivados de estos episodios masivos de desplazamiento, tenemos la cifra de 329.917 personas, al menos, ¿no? Porque además sabemos que en los primeros años en donde ocurrían muchos desplazamientos, la verdad es que los medios de comunicación no lo cubrieron de forma adecuada, o incluso no había las condiciones tampoco para cubrir este tipo de situaciones. Entonces, hablamos también de una subestimación de la cifra, y en los últimos años, bueno, esta cifra ha ido claramente aumentando y también hemos podido identificar muchos más episodios de desplazamiento masivo. Pero particularmente en 2017, te hablo de nuestro más reciente informe, claro. En un año se desplazaron estas 20.390 personas a partir de 25 episodios de desplazamiento masivo. Encontramos estos 25 episodios. Terrible, ¿no? Terrible. ¿En qué estados? Supongo que son los estados en donde los índices de violencia han sido más altos, pero, bueno, a ver, tú coméntanos sobre esto. Esto lo identificamos en particular solamente en 2017 en algunos estados. En primer lugar, identificamos, por ejemplo, los principales estados expulsores fue Chiapas, fue Guerrero y Sinaloa y Chihuahua, ¿no? Estos concentran, digamos, casi el 70% del total de los episodios, ¿no? Entonces, por un lado tenemos dos tipos de registro. Uno que identifica el número de episodios de desplazamiento ocurridos en una entidad federativa en particular, y registramos otra cosa que es el número de personas afectadas de esos episodios. Entonces podemos tener, por ejemplo, en este caso, entidades como Guerrero, que tuvo 7 episodios en 2017,
pero tenemos entidades como Chiapas que solamente tuvieron 3, que son menos episodios, pero que el número de personas afectadas fue más de 6,000 personas afectadas, derivado de esos 3 episodios de desplazamiento. Solamente en uno de ellos, que fue, no sé si te acuerdas, el de Chalchihuitán y Chenaló en diciembre del año pasado, pues arrojó más de 5,000 víctimas afectadas. Entonces, a partir, digamos, de la configuración del número de episodios, tenemos aquellos que pueden tener mayor repetición, que nos hablan quizá de diferentes momentos de violencia, incluso ubicados en ciertas localidades o en los mismos municipios, en repetidas ocasiones durante el año, o 1 o 2 episodios que nos hablan de una salida masiva, ¿no? de la población. Permíteme, ¿se imagina usted tener que dejar abruptamente el lugar donde ha crecido, el lugar donde ha echado prácticamente raíces? Bueno, pues de esto nos está hablando Brenda Pérez, investigadora, socióloga, que ha documentado lo que tiene que ver con el desplazamiento interno forzado. Permítame hacer una pausa y regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con Brenda Pérez, ella es investigadora de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, socióloga y maestra en estudios regionales, quien se ha encargado de documentar todo aquello que ha generado la violencia, bueno, en parte con el desplazamiento interno forzado. Y bueno, Brenda, nos hablabas de que en 2017 fueron más de 20,000 personas que tuvieron que dejar su espacio de vida prácticamente, por así llamarlo, y me gustaría que nos platicaras un poquito más cuáles han sido las causas. Claro que sí, que ustedes han documentado. Pues particularmente de estos 25 episodios de desplazamiento masivo que identificamos en 2017, 17 en particular tuvieron, o más bien fueron generados por la violencia vinculada con grupos armados organizados. 7 fueron causados por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, y uno de ellos fue causado, digamos, por una minera, ¿no? Por un proyecto de desarrollo a gran escala, particularmente por una minera en el estado de Zacatecas. Esta es, digamos, la radiografía, y en ese sentido observamos en este año los mismos patrones que habíamos observado en los últimos 9 años, ¿no? Que tienen que ver con las causas. Es decir, el mayor porcentaje de episodios y de personas afectadas fueron a causa de la violencia criminal o la causa, digamos, de la violencia generada por estos grupos armados organizados, que pueden entenderse de manera un poco más amplia, ¿no? Del crimen organizado, ¿no? Del crimen organizado, grupos del narcotráfico, pero también ahí consideramos algunos actores como los grupos de autodefensa creados al margen de la ley. Bien. ¿Hay alguna forma de violencia en específico que ustedes hayan detectado? Sí, ahora como parte del desarrollo que tuvieron en este último año también las investigaciones y las notas periodísticas en donde se basa nuestro trabajo, pudimos observar particularmente las formas de violencia que estuvieron presentes o que originaron estos desplazamientos. Y nos preocupa mucho porque nos habla de un tipo de violencia, me parece, extrema, ¿no? Es decir, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, encontramos algunos patrones, particularmente ataques a la población civil, ¿no? También grupos que contaban todos con armas de fuego. O sea, básicamente de los 25 episodios, 19 de estos episodios registraron el uso de armas de fuego. Dentro de estas formas de violencia que estuvieron presentes, encontramos amenazas, intimidación, encontramos desalojos con violencia, encontramos enfrentamientos que se dan entre grupos, ya sea entre sí o estos contra agentes del Estado. También encontramos quema de viviendas, quema de negocios, quema de vehículos,
o saqueo de estas viviendas, ¿no? Que también son otras formas que acompañan el propio desplazamiento, y encontramos graves violaciones a derechos humanos como reclutamiento forzado en algunos episodios y en 2 de ellos en particular detenciones arbitrarias. Este es el mosaico, digamos, en términos del escenario que genera o propicia estos desplazamientos masivos de población. Fíjate que con el trabajo que hemos hecho en Contralínea y que hemos documentado algunos pocos casos, nos damos cuenta que desafortunadamente las comunidades rurales son las más afectadas, o las comunidades indígenas. ¿Ustedes qué descubrieron con esta investigación? Sí, creo que en particular también el tipo de metodología y el tipo de investigación que hacemos, en este caso en concreto, que tiene que ver con episodios masivos de desplazamiento, vemos un patrón. Sin embargo, creemos, a partir de la documentación de otros casos de desplazamiento en otras formas también, ¿no? Que generan los movimientos forzados, también leemos que también hay un patrón, por ejemplo, mucho más urbano, pero tiene que ver con otra naturaleza que quizás es mucho más individual, un desplazamiento que se da gota a gota. Sin embargo, en este caso encontramos este mismo patrón que tú comentas, ¿no? Es decir, casi el 70% de los casos que documentamos ocurrieron en territorios fundamentalmente rurales, ¿no? Y esto claramente tiene graves complicaciones, ¿no? Pensando en las poblaciones que se ven afectadas. Es decir, tenemos que ocurre en estas localidades, en contextos locales que son aisladas, que no cuentan con suficientes vías de comunicación, que no pueden denunciar los hechos, que no pueden encontrar ayuda, y que por tanto pues les cuesta mucho más trabajo tener alguna especie de atención mínima, como un albergue, como quizás ser protegidos en ese momento por estos actores, ¿no? Entonces tiene una implicación distinta. Y respecto a lo que mencionabas, también fue una de las cosas que observamos este año fue que el mayor porcentaje de población afectada por estos episodios fue fundamentalmente población indígena. Es decir, de los 20.390 personas afectadas en 2017, 12.300 eran indígenas, ¿no? Es decir, igual el 64%, ¿no? Del total de la población que fue afectada por esta situación. Terrible ver estas cifras que vienen justamente en este informe del que nos habla Brenda. Más de 20,000 personas desplazadas forzadamente. Hay que especificar, ¿no? Esta palabra terrible, por violencia por parte del crimen organizado, por conflictos territoriales y también por megaproyectos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando con la investigadora Brenda Pérez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Brenda nos ha dado unas cifras escalofriantes. Tan solo en el último año, más de 20,000 personas fueron desplazadas de manera forzada en México. Y bueno, esto ha sido a través de distintas vías. A través de la violencia principalmente. Ella ya nos decía del 70% de desplazados han sido por violencia, y bueno, entre los estados más violentos y con mayor registro de desplazamiento se encuentran Guerrero, Sinaloa y... Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua. Son estados donde hemos visto también cifras alarmantes que tienen que ver con la violencia por el crimen organizado. Brenda, en este último bloque me gustaría que nos comentaras más sobre no sé si llamarlo fenómeno, si sea como sociológicamente aceptable este término, pero es terrible, ¿no? O sea, es una situación que habría que enmarcar porque nadie la está atendiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esas 20,000 personas que tuvieron que salir de su lugar de origen, de sus comunidades, para refugiarse, para resguardarse, para sobrevivir, y que nadie las atiende? Claro, bueno, pues
Lo más grave es que estas 20,000, estas 300,000 o inclusive muchas más personas que nosotros creemos que existen en el país, pues quedan en completo desamparo, ¿no? No existen medidas institucionales que las protejan, ¿no? Prueba de esto es que justamente derivado de los episodios que también registramos en 2017, por primera vez identificamos fallecimientos en la población que había sido desplazada, ¿no? Al menos 14 personas en condición de desplazamiento interno forzado, es decir, después de que salieron, fallecieron, ¿no? Y en realidad las notas nos hablaban de la falta de medidas de asistencia humanitaria de entrada que no contaba la población, ¿no? Justamente fue la mayor parte de población indígena, ¿no? Que se llegó a refugiar que hicieron alguna especie de campamentos, en la intemperie, con el frío, con falta de medidas de higiene, ¿no? Con todo lo que implica llegar a un nuevo lugar, sí, claro, sin absolutamente nada, generó, ¿no? Justamente el fallecimiento de muchas de las personas que tuvieron que desplazarse. Digamos, este es uno de los peores escenarios, ¿no? Pero pensando en muchas otras familias que en algún momento se salen con lo primero que traen puesto, con lo único que traen puesto, no se llevan documentos, no se llevan nada más, piensan que van a regresar inmediatamente, esperando a que quizá la situación de violencia disminuya, pero esto no ocurre en muchos de los casos, diríamos realmente en la mayoría de los casos. Incluso también documentamos el retorno de alrededor de casi 5,000 personas, lo que significa que todavía nos había reportado el desplazamiento, el regreso de 15,000 personas que habían sido desplazadas. Sí, claro. Es decir, ¿cuál es la proporción de personas que sí logran regresar? Lo que nos dice la investigación es que en general la gente no regresa, no suele regresar, y entonces se queda absolutamente pues sin nada, ¿no? Incluyendo de verdad lo difícil que puede ser no contar con documentación, por ejemplo. ¿Cómo te reintegras al nuevo lugar? ¿No? ¿A quién pides auxilio? ¿Quién te brinda la mano? No hay políticas de atención porque no es reconocido el fenómeno. Y luego, pues básicamente dejan a las víctimas de desplazamiento en esto, ¿no? En completa desatención, a que ellos busquen por sus propios medios cómo subsistir para evitar ser víctimas o después de que fueron víctimas de esta violencia. Totalmente vulnerables. ¿Quién tendría que ser el encargado? Y no sé si hay como el ejemplo de algunos otros países que tengan alguna oficina que esté dando atención a sus desplazados. Se me ocurre que podría ser la Secretaría de Gobernación, pero estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando también de comunidades campesinas. ¿Quién? Mira, en realidad México cuenta con 2 leyes estatales para atender el desplazamiento interno forzado, una en el estado de Chiapas y una en el estado de Guerrero. Estas 2 leyes, en donde además claramente se hace muy evidente el desplazamiento interno forzado, no operan porque no cuentan con reglamentación y no tienen presupuesto y demás. También contamos en México, ¿no? Y las víctimas en particular cuentan con la Ley General de Víctimas, que sería el instrumento hoy vigente, adecuado y pertinente para atenderlas. Sin embargo, en la práctica y en el acompañamiento también jurídico de víctimas de desplazamiento que hacemos, sabemos y nos hemos dado cuenta que no existe realmente voluntad política para atenderlas, ¿no? A pesar de que ya forman parte, digamos, de la ley, ¿no? En la última reforma incluso. La verdad es que es muy difícil de entrada que las personas sean registradas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, por tanto, asistidas y mucho menos reparadas, ¿no? Hay todo un proceso que tiene que ver, insisto, con el no reconocimiento de la problemática, también con que el desplazamiento interno forzado no sea considerado como un delito, ¿no? Entonces es una violación a derechos humanos, pero entonces pareciera que las autoridades en esta ambigüedad no saben cómo atender o cómo registrar a las víctimas. Y por otro lado, nosotros creemos que es necesaria, por ejemplo, la creación de una ley general de atención a víctimas del desplazamiento interno, que considere desde víctimas por diferentes causas, como las que mencionaba, que va desde conflictos territoriales hasta violencia provocada por actores criminales, ¿no? Pero también con medidas de atención, por ejemplo, especializadas hacia mujeres, hacia niños, niñas y adolescentes, hacia periodistas y defensores de derechos humanos, que, por cierto,
son un grupo altamente vulnerable frente al desplazamiento, ¿no? Derivado de los altos grados de persecución, intimidación y estigma, y hemos documentado muchísimos casos justamente que merecen una atención diferenciada, y creemos que esta es la vía correcta, ¿no? Y que derivado me parece que tendría que ser una especie de grupo interinstitucional que tenga que atender, ¿no? Porque hablamos de diferentes fases del desplazamiento, es decir, desde la prevención, ¿qué instituciones se van a encargar para prevenir que las víctimas sean desplazadas? Es decir, prevenir que haya violencia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son todas las fases? Durante el desplazamiento, en el reasentamiento, en la búsqueda de incluso un tercer lugar, ¿no? O incluso en el retorno, ¿no? Necesitamos protocolos de atención eficientes para garantizar el regreso seguro y digno de las familias, pero también, si no quieren regresar, ¿qué instituciones tienen que participar para la reinserción al nuevo lugar, ¿no? Es decir, va desde Cedesol, desde la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, todos los derechos se vulneran, ¿no? El derecho al acceso a la vivienda, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar en un comité, ¿no? O en un consejo interdisciplinario, ¿no? Que se encargue de operativizar la ley, una ley que proteja en todas sus dimensiones a todas las víctimas por las diferentes causales del desplazamiento. Y Brenda, en esta administración que se aproxima ahora a partir de diciembre de este año, ¿hay visos de que se vaya a hacer algo con este sector de la población que ha salido de sus lugares de origen? Bueno, pues nosotros tenemos altas expectativas realmente de que esto pueda ocurrir, que pueda darse en la próxima administración. Hemos tenido algún contacto, ¿no? En alguna participación en algún foro de estos primeros que se han estado abriendo, ¿no? Del equipo de transición del nuevo gobierno, y al menos, bueno, nuestras demandas están puestas ahí, sí, claro, ¿no? Hablamos de la problemática y además de la importancia de atender esta problemática que está vinculada, ¿no? Concatenada con una serie de problemáticas de victimización en particular, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una persona víctima del desplazamiento interno forzado, desafortunadamente también estamos hablando de una persona que fue también víctima, ya sea del secuestro, de la extorsión, del robo de bienes, ¿no? Del asesinato de algún familiar o de la desaparición de algún familiar, ¿no? Entonces, cuando no atendemos de manera integral a la víctima de una problemática o de muchas problemáticas, bueno, no va a haber un impacto real para favorecer sus derechos, ¿no? Entonces, lo hemos puesto sobre la mesa en estos primeros espacios y esperamos que podamos construir un diálogo, ¿no? Y generar sensibilidad y empatía, ¿no? a las nuevas autoridades que llegan para que inmediatamente reconozcan el desplazamiento interno forzado y creen un marco legal, normativo y conceptual adecuado para brindar protección a este sector. Y para que estas más de 300,000 personas, 20,000 personas no vivan o no sigan en esta situación de vulnerabilidad y de violación constante a sus derechos humanos. Gracias, Brenda, por haber estado con nosotros y gracias a usted por haberse puesto en línea. ¿Te gustaría agregar algún punto a esta conversación? No, bueno, pues que creo que hoy en México, de manera lamentable, tenemos una historia cercana, ¿no? Parecida a esta, ¿no? De algún familiar que tuvo que irse por alguna situación como las que mencioné, ¿no? Por haber sufrido alguna especie de amenaza, de alguna especie de intimidación o haber sido víctima de algún delito previo a hacer su desplazamiento, ¿no? Y creo que me gustaría decir que quienes pudieran estar escuchando esto nos ayuden, ¿no? A visibilizar el rostro de estas víctimas que tienen que ser reconocidas, que tienen que ser atendidas y que generalmente pasan a un segundo plano porque pareciera que esto se desdibuja como parte de algo que la persona que lo vive tiene que hacer, sin entender que esto es una violación a los derechos humanos justamente generada por un gobierno que no ha podido garantizar la seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Ni
bueno, una vez que ocurra, ¿no?, algún hecho, y tampoco ha podido lograr brindar atención también. Brenda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hasta luego.